La petroquímica. La petroquímica es el área de la química abocada al estudio de los derivados del petróleo y su utilización en la industria. Es un área de vital importancia, ya que la demanda de combustibles crece día a día. La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y el petróleo en la mayor cantidad de derivados y de materias primas posibles, con menor o mayor calidad, dependiendo los procesos aplicados, los cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Este proceso es el denominado refinamiento del petróleo, el cual acontece en las refinerías, pudiendo otorgar como resultado la producción de gas licuado de petróleo, gasolina, queroseno, diésel, entre otros. Los tres pasos básicos de la petroquímica son la extracción del petróleo, el refinamiento del mismo y la transformación de este en un producto. Comentado de esta manera, aparenta ser un proceso simple, pero ciertamente la cantidad de pasos establecidos entre la extracción del petróleo y el producto resultante contiene alrededor de 45 etapas previas. El petróleo está constituido de una composición basada en hidrocarburos, los cuales se pueden encontrar en tres estados. En su fase gaseosa es denominado gas natural. En su etapa líquida lo encontramos bajo el nombre de crudo. Y por último, en su etapa sólida, llamado comúnmente carbón. Generalmente, el petróleo es encontrado en su estado líquido. Dentro de los petroquímicos que podemos encontrar se clasifican en dos tipos, como lo son los básicos y los no básicos. En los no básicos se encuentran petroquímicos como el etano, metano, propano, butano, naftas, la materia prima para el humo negro, entre otros, donde se incluyen al hexano y al leptano. Dentro de los no básicos encontramos al amoníaco, benceno, dicloroetano, etileno, metanol, óxido de etileno, paraxileno, propileno, tolueno y el chileno. Asimismo, en las principales cadenas petroquímicas que existen están metano, gas natural, etano, olefinas ligeras y las naftas, aromáticos. La industria de la petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido, la automotriz y del transporte, la electrónica, la de construcción, la de los plásticos, la de los alimentos, la de los fertilizantes, la farmacéutica y la química, entre otras. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas productivas, es imprescindible que fortalezca y pueda así abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que ésta requiere. A continuación, se presentan los principales derivados de cada una de las principales cadenas petroquímicas que se tienen en México. Yo soy Miguel Ángel Martínez Ruiz y voy a hablar sobre el metano. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, es decir, un compuesto que solo contiene átomos de carbono e hidrógeno, cuya fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente, ya que los dos son elementos no metálicos. Además, es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso natural se puede aprovechar para producir gas combustible. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el dióxido de carbono como aceptor final de electrones. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23. Las principales reacciones del metano son combustión, reformación, con vapor para dar gas de síntesis y halogenación.
Algunos de los orígenes principales del metano son descomposición de los residuos orgánicos por bacterias, que son tanto el estiércol como los vertederos y la basura al aire libre. Están llenos de materia orgánica, como por ejemplo restos de comida, periódicos, pasto y hojas. La basura nueva se aplica sobre la que ya estaba y la materia orgánica de nuestra basura se descompone en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, y así se producen grandes cantidades de metano. Otro ejemplo son las fuentes naturales. Este puede ser como los pantanos, el cual está presente en un 23%. La extracción de combustibles fósiles en un 20% se emite durante operaciones normales de extracción de petróleo, gas natural o carbono, también durante la manipulación, procesamiento y transporte, ya sea en camiones o a través de tuberías, del combustible fósil. Otros son los procesos en la digestión y defecación de animales. Este está presente en el 17%. Algunos animales de granja emiten metano de dos formas diferentes, como vacas, ovejas y cabras. Son ejemplos de animales rumiantes que durante su proceso natural de digestión crean grandes cantidades de metano, lo que se conoce como fermentación entérica. Ocurre en el estómago de estos animales y es la causa de emisiones. Otra forma es a través de la descomposición del estiércol del ganado. Cuando vacas, cerdos y gallinas son criados con fines comerciales, existen obviamente grandes cantidades de estiércol que se producen todos los días, por lo tanto las granjas tienen procedimientos para su tratamiento. La manera que se procesa el excremento es utilizando sistemas de tratamiento de estiércol y tanques. El estiércol se descompone dentro de estos tanques que permanecen cerrados sin oxígeno. Cuando material orgánico se descompone de forma anaeróbica, sin ingreso de oxígeno, se producen grandes cantidades de metano. Otro ejemplo son las bacterias en plantaciones de arroz. Esto está presente en el 12%. Otro es la materia viva vegetal. Se ha descubierto que plantas y árboles emiten grandes cantidades de gas metano. Bueno, los principales productos que se obtienen del metano son: 1. El amoníaco. Es un compuesto químico de nitrógeno con la fórmula química NH3. Es un gas incoloro con un característico olor repulsivo. Es muy soluble en agua, alcohol y éter. Es combustible. Algunos usos y aplicaciones son fertilizantes, solo en forma de compuestos como sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea, fíbricas sintéticas y plásticos, refrigerantes, ácido nítrico, explosivos, aminas, amidas y para otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industria farmacéutica. Principales industrias de consumo final del amoníaco son agricultura, textil, plástico, automotriz, metalúrgica, fotográfica y papel. El número 2 es el metanol. Es un compuesto químico metanol, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico. Es el alcohol más sencillo. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero, de baja densidad, incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como anticongelante, disolvente y combustible. Su fórmula química es CH3OH. Algunos usos y aplicaciones del metanol. Como todo alcohol, tiene varios usos. Es un disolvente industrial y se emplea como materia prima en la fabricación de formaldehído. El metanol también se emplea como anticongelante en vehículos, combustibles de estufetas de acampada, solvente de tintas, tintes, resinas, adhesivos, biocombustibles y aspartame. Las principales industrias del consumo final son plástico, automotriz, construcción, farmacéutica, fotográfica y textil. Etano. El alcano con dos átomos de carbono es el etano. Los alcanos son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, hidrocarburos, que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. El etano es un compuesto orgánico producto del enlace entre el carbono e hidrógeno,
cuya fórmula química es C2H6. Es el alcano más sencillo que puede existir en diferentes conformaciones donde cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al de carbono por medio de un enlace covalente. Pertenece a los hidrocarburos aromáticos. Es el segundo miembro de la serie de los alcanos. El etano es un gas incoloro a temperatura ambiente, más ligero que el aire. Es inflamable. En su fase sólida su punto de fusión se encuentra en los menos 183.3 grados centígrados y 88 grados centígrados. En su fase líquida, su densidad de líquido es de 546.49 kilogramos sobre metro cúbico. Su punto de ebullición es de menos 88.7 grados centígrados. Su punto de fusión es de menos 183.3 grados centígrados. Y su calor latente de vaporización está en los 488.76 kilojoules sobre kilo. Su estructura es única, ya que existe una sola manera de unir los átomos de carbono en estas moléculas, pero representa conformaciones. Su peso molecular es de 30.069 gramos sobre mol. No se ve afectado por ácidos o bases fuertes ni por oxidantes como el permanganato. Por lo general se obtiene mediante una hidrogenación del carbono o dióxido de carbono, mediante la reacción de carburo de aluminio con el agua. Es posible encontrarlo de forma natural en las minas de carbón en estado gaseoso y en los productos secundarios del proceso de refinado del petróleo. Existen dos procesos básicos para separar del gas natural el etano. 1. Absorción por refrigeración y 2. Destilación a baja temperatura, criogénica. La extracción de etano del gas natural se logra por un proceso de turboexpansión. Consiste en comprimir el gas natural y producir su expansión en una turbina donde, al disminuir la presión, se produce un gran enfriamiento hasta menos 95 grados centígrados. El gas enfriado se encuentra mezclado con los componentes condensables que están en estado líquido para separar las fracciones C2, C3, C4 y C5+. Se somete la mezcla a un fraccionamiento en torres de destilación que permite separar en forma alternada primero etano, luego propano y butano y por último la fracción correspondiente a nafta natural. También se recupera el dióxido de carbono separado con el etano, ya que este, para ser procesado, debe estar libre de anhídrido carbónico. No es posible separar el etano en su totalidad del gas natural por dos razones. Una técnica: el proceso de turboexpansión solo permite extraer hasta un 80% de etano, y la otra es la necesidad de mantener el poder calorífico del gas natural dentro de especificaciones 37.100 kilojoules sobre metro cúbico, que se reduciría por una extracción total del etano, ya que este tiene mayor poder calorífico por unidad de volumen que el metano. El principal producto derivado del etano es el etileno, que a su vez es el producto petroquímico básico más importante. Se emplea principalmente para fabricar polietileno de alta y baja densidad, poliestireno y policloruro de vinilo. En menor grado se usa como materia prima para producir acetaldehído etanol, óxido de etileno y acetato de vinilo. El etano se emplea en la fabricación de compuestos intermedios de la síntesis orgánica. Por ejemplo, el etano produce el cloruro de etileno por cloración de este, como mezcla con la gasolina con el objetivo de un aumento del octanaje de esta. El etano es un excelente combustible automotriz y en forma de anhídrido tiene un poder calorífero inferior a 21.2 y superior de 23.4 megajoules por litro, contra 30.1 y 34.9 megajoules por litro de gasolina común. Hasta 1988 los avances se realizaron por la industria automovilística, GM, Ford, Volkswagen y Fiat, para sistemas carburados. Actualmente se encuentran disponibles para todos los motores con sistemas a inyección electrónica. Los riesgos de ingesta del etano son náusea, vómito, hemorragias internas, por inhalación, incremento en la frecuencia cardíaca y de respiración, dolores de cabeza, cambio de humor, confusión y riesgo de paro cardíaco en casos graves.
Hola, soy Miguel Ángel Alvarado y hablaremos algo sobre las naftas. ¿Qué son las naftas? La nafta se tiene como un petroquímico básico que está dentro de las principales cadenas petroquímicas. Pero primero veamos su definición. Se define como nafta al hidrocarburo líquido, volátil y muy inflamable que se obtiene de la destilación del petróleo crudo o de la hulla y se emplea como disolvente industrial. Este término de nafta puede hacer referencia a la gasolina y éter de petróleo. Esto dependerá del lugar donde se use, ya que en algunos lugares la nafta es gasolina y en otros petróleo crudo. La nafta pertenece a la segunda serie de los hidrocarburos, dentro de los hidrocarburos cíclicos saturados o nafténicos, tales como el ciclopentato y el ciclohexano. Pero, ¿para qué nos sirve o en qué se ocupa? Las naftas son una mezcla de hidrocarburos que se encuentran refinados, parcialmente obtenidos en la parte superior de la torre de destilación atmosférica. Diferentes tipos de empresas y refineras producen generalmente dos tipos de naftas, la liviana y la pesada, de las cuales ambas se diferencian por el rango de destilación, la cual después es utilizado para la producción de diferentes tipos de gasolinas, como las conocemos en México, la Magna y la Premium. Las naftas o gasolinas son altamente inflamables, por lo cual su manejo y su almacenamiento requieren de un proceso extremadamente cuidadoso y especial. Las naftas también son utilizadas en los espacios agrícolas como solventes, pero también tienen un uso en la industria de pinturas y en la producción de solventes específicos. Ahora, sabiendo todo lo que acabamos de ver, veamos un poco de su historia. Las primeras naftas se elaboraron a finales del siglo XIX como resultado de la destilación atmosférica del petróleo crudo. Su rango de destilación pues entonces era de 50 a 200 grados, con una calidad octánica suficiente para impulsar a un motor de esa época. Cabe mencionar que en ese tiempo los motores eran de un solo cilindro y sus sistemas de encendido y carburación eran rudimentarios. Durante la Primera Guerra Mundial se mejoró notoriamente la nafta, ya que se necesitaba de una mejor relación potencia-peso para los vehículos. Lo más destacado fue la aparición de naftas con plomo y con ello el sistema catalizador. Esto impulsó su desarrollo tecnológico obteniendo naftas de octanaje alto. Bien, ahora conoceremos los tres tipos de naftas. La nafta normal y super. Típicamente, la nafta contiene más de 150 productos químicos, incluyendo pequeñas cantidades de benceno, tolueno y xileno. La manera como se factura determina qué sustancias químicas y qué proporción constituyen la mezcla en la nafta que se comercializa. La composición efectiva varía con la fuente de petróleo crudo, la época del año y los aditivos que se incorporen. Las naftas son tratadas químicamente para eliminar compuestos azufrados indeseables, tales como sulfuros y mercaptanos, que son causantes de corrosión y que se mezclan en forma tal que se obtiene un número de octano de investigación de mínimo 86. Nafta parafínica. Es un fluido incoloro y volátil que dispone en distintos grados y con diferente duración de encendido, gravedad específica y punto de ignición. Ambos grados de nafta solvente se emplean extensamente en las industrias de caucho y pinturas. Nafta virgen. Es el derivado de la refinería y su utilización no es energética. Tiene la misma funcionalidad que la nafta normal y super, con la diferencia de que es utilizada como materia prima para reformar la industria petroquímica. El propano, del griego pro, primer, orden y pion, grasa, es un gas incoloro e inodoro. Pertenece a los hidrocarburos alifáticos con enlaces simples de carbono, conocidos como alcanos. Su fórmula química es C3H8 y el sufijo químico ano, dado que es el primero en los ácidos grasos. Partes generales.
Las mezclas de propano con aire pueden ser explosivas con concentraciones del 1.8 al 9.3% de volumen de propano. La llama del propano, al igual que la de los demás gases combustibles, debe de ser completamente azul. Cualquier parte amarillenta, anaranjada o rojiza de la misma denota una mala combustión a temperatura ambiente. Es inherente frente a la mayor parte de los reactivos, aunque reacciona por ejemplo con el bromo en presencia de la luz. En elevadas concentraciones, el propano tiene propiedades narcotizantes. Presión de vapor del propano en función de la temperatura. Bueno, todos sabemos que la temperatura se mide en grados Celsius y la presión en pascales. Bueno, con 80 grados Celsius tiene una presión de 1.765.197 pascales. Con 40 grados Celsius tiene una presión de 1.287.123 pascales. Con 30 grados Celsius tiene una presión de 1.103.248 pascales. Con 15 grados Celsius tiene una presión de 735.499 pascales. A 0 grados tiene una presión de 490.333 pascales. A menos 10 grados Celsius tiene una presión de 372.653 pascales. A menos 20 grados Celsius tiene una presión de 269.683 pascales. A menos 30 grados Celsius tiene una presión de 184.365 pascales. Y a menos 40 grados Celsius tiene una presión de 122.583 pascales. El propano se suele obtener de la tierra en forma de gas natural o de los gases de los procesos de cracking o craqueo producidos en las instalaciones petroquímicas. Usos. El principal uso del propano es el aprovechamiento energético como combustible, con base al punto de ebullición más bajo que el butano y el mayor valor energético por gramo. A veces se mezcla con este o se utiliza propano en vez de butano. En la industria química es uno de los productos de partida en la síntesis del propeno. Además se utiliza como gas refrigerante R290 o como gas propulsor en aerosoles. Continuando con los principales productos que se obtienen de la petroquímica, tenemos el propileno grado técnico. Este es un gas incoloro, se maneja como líquido a presión, soluble en alcohol y éter, pero muy poco soluble en agua, y es altamente inflamable. Se produce por la pirólisis de propano. Entre sus usos y aplicaciones, tenemos el ácido acrílico y la gasolina polimerizada. Este se transporta por un ducto y un buquetanque. Benceno. El benceno es un líquido incoloro no polar, de olor característico agradable. Sus vapores se queman con alta emisión de humo. Forma mezclas explosivas con el aire y es tóxico por ingestión, inhalación y absorción por la piel. Es muy poco soluble en agua. Este se obtiene del reformado de naftas. Entre sus usos y aplicaciones está en desinfectantes y en removedores de pintura. Este se transporta por autotanque y buquetanque. El tolueno. El tolueno es un líquido incoloro con olor aromático agradable. Es soluble en alcohol, benceno y éter, pero insoluble en agua. Es inflamable y tóxico por la ingestión de inhalación y absorción por la piel. Este se obtiene del reformado de naftas. Entre sus principales usos y aplicaciones están la gasolina de aviación y para mezclas de alto octano. Este se transporta por el autotanque y el buquetanque.
Este es un líquido incoloro formado por la mezcla de los isómeros orto, meta y paraxileno, inflamable de olor aromático, insoluble en agua, soluble en alcohol y éter. Se obtiene del reformado de naftas. Uno de sus principales usos de aplicaciones es en la elaboración de cosméticos y secantes, esmaltes y lacas y síntesis de químicos orgánicos. Este se distribuye por autotanque. El ortoxileno. Este es incoloro, no corrosivo y insoluble en agua, con aroma dulce. Este se obtiene del reformado de naftas. Entre sus principales usos y aplicaciones se encuentra el PVC flexible, utilizado para hacer tuberías y revestimientos. Este se transporta por el autotanque y el carrotanque. El paraxileno. Este es un líquido incoloro inflamable, con olor aromático, insoluble en agua. Este se produce y se obtiene de la isomerización y la cristalización de xilenos. Entre sus usos y aplicaciones, lo usan para botellas PET, fibras para ropa y tapizado. Este se transporta por un ducto, un buquetanque. El estireno. Es un líquido incoloro transparente, olor dulce y con apariencia aceitosa. Es insoluble en agua, soluble en alcohol y éter. Fácilmente polimeriza cuando es expuesto al calor, a la luz o catalizadores del peróxido. Este se produce a partir del etileno y el benceno, mediante el proceso catalítico Monsanto-Lummus. Entre sus usos y aplicaciones se encuentra para las fibras, las láminas de fibra de vidrio y los sistemas de aislamiento, tanto como las tablas electrónicas. Ese se transporta por el autotanque y el buquetanque. Continuamos con el butano. El butano es un hidrocarburo saturado, parafínico o alostático, inflamable, gaseoso que se licúa a presión atmosférica a menos 0.5 grados centígrados, formado por 4 átomos de carbono y por 10 de hidrógeno, cuya fórmula química es C4H10. El butano comercial es un gas licuado, obtenido por la destilación del petróleo, compuesto principalmente por el butano normal en un 60%, el propano en 9%, el isobutano en 30% y el etano en 1%. La principal aplicación del gas butano es como combustible en hogares para la cocina y agua caliente, y en los encendedores de gas. No suele consumirse en grandes cantidades, debido a sus limitaciones del transporte y almacenaje, aunque también se emplea como combustible para encendedores de bolsillo. Yo soy Fabián Espinosa Delgadillo y yo les voy a hablar de los lugares de México en donde se llevan a cabo los procesos de petroquímica. En el siguiente mapa se ubican los sitios donde Petróleos Mexicanos lleva a cabo los procesos de petroquímica. Pemex Petroquímica cuenta con 8 centros de trabajo localizados en el norte del país y en el centro y sur del estado de Veracruz. En Pemex Petroquímica actualmente se trabaja en esquemas innovadores que permitan integrar la cadena productiva y crear las condiciones para desarrollar este segmento. En la siguiente tabla podemos observar las dichas plantas en operación por complejo petroquímico, así como los productos y subproductos que se generan en cada uno. Cabe denotar que el complejo petroquímico de Tula se encuentra en paro temporal, derivado en las condiciones actuales del mercado, y el complejo petroquímico de Camargo se encuentra en proceso de baja definitiva por economía de escala, falta de materia prima y altos costos de producción. Es por eso que estos no aparecen en la tabla.
Actualmente se tienen 16 plantas fuera de operación por falta de competitividad de mercado o falta de materia prima, las cuales siguen formando parte de los activos de Pemex Petroquímica. El cierre obedece a que su operación no genera ingresos suficientes para cubrir ni siquiera los costos variables. Por ello, Pemex Petroquímica debe enfocarse en mejorar su desempeño operativo para la elaboración de un grupo selecto de productos y realizar inversiones y/o alianzas. Por otro lado, Pemex Petroquímica cuenta aún con 6 centros de trabajo en operación, los cuales son los siguientes: Complejo Petroquímico Cangrejera, ubicación sureste de la ciudad de Coatzacoalcos, inicio de operaciones en el año de 1980. Características: la instalación más grande en su tipo en América Latina. Actualmente opera con 16 plantas activas, las cuales se encuentran dirigidas a una cadena de derivados de etileno y otra de aromáticos, obteniendo como productos principales el polietileno de baja densidad, estireno, óxido de etileno, benceno, tolueno, entre otros. Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicación Cosoleacaque, Veracruz, en el istmo de Tehuantepec. Inició sus operaciones en el año de 1971. Características: elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos no básicos, principalmente para el sector agrícola del país. Los productos que se obtienen de sus plantas son el amoníaco y el anhídrido carbónico. Cuenta con centros de distribución en Guaymas, Sonora, Topolobampo, Sinaloa, San Martín Texmelucan, Puebla y Lázaro Cárdenas, Michoacán, integrada por 5 plantas de amoníaco anhidro. Complejo Petroquímico Independencia, ubicación a la altura del kilómetro 76.5 de la carretera federal México-Puebla, en el poblado de Santa María Moyotzingo, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Inició sus operaciones en el año de 1969. Características: este centro de trabajo tiene como objetivo satisfacer la demanda nacional de metanol, especialidades petroquímicas y nuevos productos petroquímicos derivados del petróleo en la zona del altiplano del país. El Complejo Petroquímico Independencia es el único productor nacional de metanol y cuenta con una de las 3 plantas productoras de acrilonitrilo en la República Mexicana. Unidad Petroquímica Escolín, ubicación: se ubica a 4 kilómetros de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Inició sus operaciones en el año de 1971. Características: actualmente opera con la planta de polietileno de baja densidad. Unidad Petroquímica Tula, ubicación: se encuentra ubicada en el kilómetro 23.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Inició sus operaciones en el año 1979. Características: actualmente cuenta con la planta de acrilonitrilo, la cual está diseñada para producir 50.000 toneladas métricas de acrilonitrilo y 6.000 toneladas métricas de ácido cianhídrico por año, utilizando el proceso catalítico de la Standard Oil Company mediante propileno, amoníaco y aire como materias primas, el cual está dividido en las secciones de reacción, recuperación, purificación, almacenamiento y tratamiento de desechos. Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicación: se localiza a 7 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Inició sus operaciones en el año de 1967. Características: este centro de trabajo comercializa y distribuye productos petroquímicos derivados del etileno y el cloro para maximizar su valor económico, satisfaciendo la demanda del mercado a través de la aplicación de polietileno. Es la única empresa en México que produce el monómero de cloruro de vinilo, teniendo una cobertura del 35% de la demanda nacional, además de otros productos de la familia de las olefinas, tales como etileno y óxido de etileno, así como también ácido muriático.